Levántate y ponte ahí en medio. Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Hoy, miércoles 19 de enero, como todos los días, la Iglesia Católica nos invita a reflexionar la palabra de Dios. La liturgia católica nos propone hoy el Evangelio según San Marcos. Estamos en el capítulo 3, versículos del 1 al 6. Nos dice la santa palabra de Dios. Jesús entró otra vez en la sinagoga, y había en ella un hombre que tenía una mano tullida. Y espiaban a Jesús para ver si lo sanaría en sábado y así tener de qué acusarlo. Jesús le dijo entonces al hombre que tenía la mano tullida: levántate y ponte ahí en medio. Luego preguntó a los otros: ¿qué está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Pero ellos se quedaron callados. Jesús miró entonces con enojo a los que le rodeaban y, entristecido por la dureza de su corazón, le dijo a aquel hombre: extiende la mano. El hombre la extendió y su mano quedó sana. Pero en cuanto los fariseos salieron, comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. En cuanto los fariseos salieron, se confabularon con los herodianos contra él para ver cómo eliminarlo. Querían matar a Jesús. Levántate y ponte ahí en medio. Jesús en la sinagoga. Casualmente había un hombre que estaba padeciendo una situación, un hombre con la mano paralizada. Andaba por esos lugares, frecuentaba esos lugares, pero estos hombres religiosos que se juntan en la sinagoga para rezar, para orar a Dios, para escuchar la palabra de Dios, nunca lo vieron, nunca fue importante para ellos. Pero para Jesús el dolor y la necesidad humana es muy importante. ¿Por qué? Porque Jesús, que significa Yahvé salva, en él y a través suyo se hace posible la salvación del hombre y de todos los hombres, del hombre íntegro en todas sus dimensiones y de todos los hombres. Jesús no podía pasar esta escena desapercibida para Jesús, pues la misión de Jesús estaba justamente centrado en eso. Era un sábado en la sinagoga. Estaban espiando, estaban pispando, estaban al acecho para ver si Jesús hacía algo en contra de la ley. Pues para los fariseos el cumplimiento de la ley era muy, pero muy importante, y la observancia del sábado por sobre todas las cosas. Pero Jesús, como siempre decimos en este canal, viene y rompe el esquema. Jesús trae algo nuevo. Jesús pone al hombre en medio, porque es el hombre quien tiene que estar en medio por sobre toda y cualquier ley. El hombre está por sobre toda ley. Eso es lo que viene a enseñarnos Jesús. Recordemos la venida del reino de los cielos, la venida del reino de Dios, la instauración del reino de Dios nuevamente para los judíos, para todos los religiosos judíos, sean fariseos, sean saduceos, sean celotas. Para todos ellos era aquel añorado y glorioso reino de David. Así debería ser nuevamente en la tierra la instauración del reino de Dios. Entonces, eso para los fariseos, para que el reino de Dios se establezca nuevamente, tenían que cumplir las leyes. ¿Por qué no se establecía el reino de Dios en la tierra? Porque ellos no podían cumplir las leyes, porque ellos no llegaban al cumplimiento pleno de la ley. Por eso eran muy celosos y rigurosos en cuanto al cumplimiento de la ley. Pero viene Jesús y dice: no es la ley, el hombre está por sobre toda la ley. El bienestar del hombre por sobre toda ley. Por eso lo pone en el medio de la sinagoga, para que atraiga la vista de todos hacia él y Jesús pueda graficar en qué consiste la llegada del reino de Dios. En el reino de Dios
lo más importante es el hombre. El hombre es el centro. La persona humana es el centro en el reino de Dios. Quisiera hacer eco justamente hablando de la dignidad y de la persona humana y de lo que nos rodea. En aquella época, para los fariseos, el ser humano tenía un sentido y una dimensión. La realidad era diferente a lo que vivimos hoy. Pero hoy, en este tiempo que estamos viviendo, hacer eco en esta reflexión a nuestros obispos de América Latina y el Caribe que se reunieron en el año 2007 en Aparecida, Brasil, en la quinta conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, en Aparecida, Brasil, repito, con el Papa Benedicto XVI. Elaboraron el documento conclusivo de Aparecida, de la conferencia, denominado Discípulos y Misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos en Él tengan vida. Y en la primera parte, en el capítulo 2, el apartado titulado Una mirada de los discípulos misioneros sobre la realidad, nos dice en el numeral 33, la realidad que nos interpela como discípulos y misioneros. Hablemos de la realidad y qué nos dicen nuestros obispos y el Papa Benedicto XVI en aquella época, en aquel 2007, viendo lo que es realidad palpable y visible en nuestros días hoy. Veamos al hombre y lo que rodea al hombre. Dice Aparecida, numeral 33 en adelante: los pueblos de América Latina y del Caribe viven hoy una realidad marcada por grandes cambios que afectan profundamente sus vidas. Como discípulos de Jesucristo, nos sentimos interpelados a discernir los signos de los tiempos, a la luz del Espíritu Santo, para ponernos al servicio del reino, anunciado por Jesús, que vino para que todos tengan vida y que la tengan en plenitud. Juan 10:10. La novedad de estos cambios, a diferencia de los ocurridos en otras épocas, es que tienen un alcance global que con diferencias y matices afectan al mundo entero. Habitualmente se los caracteriza como el fenómeno de la globalización. Un factor determinante de estos cambios es la ciencia y la tecnología, con su capacidad de manipular genéticamente la vida misma de los seres vivos y con su capacidad de crear una red de comunicaciones de alcance mundial, tanto pública como privada, para interactuar en tiempo real, es decir, con simultaneidad. No obstante, las distancias geográficas, como suele decirse, la historia se ha acelerado y los cambios mismos se vuelven vertiginosos, puesto que se comunican con gran velocidad a todos los rincones del planeta. Esta nueva escala mundial del fenómeno humano trae consecuencias en todos los ámbitos de la vida social, impactando la cultura, la economía, la política, las ciencias, la educación, el deporte, las artes y también, naturalmente, la religión. Como pastores de la Iglesia nos interesa cómo este fenómeno afecta la vida de nuestros pueblos y el sentido religioso y ético de nuestros hermanos que buscan infatigablemente el rostro de Dios y que sin embargo deben hacerlo ahora interpelados por nuevos lenguajes del dominio técnico que no siempre revelan, sino que también ocultan el sentido divino de la vida humana redimida en Cristo. Sin una percepción clara del misterio de Dios, se vuelve opaco el designio amoroso y paternal de una vida digna para todos los seres humanos. En este nuevo contexto social, la realidad se ha vuelto para el ser humano cada vez más opaca y compleja. Esto quiere decir que cualquier persona individual necesita siempre más información. Si quiere ejercer sobre la realidad el señorío que va por vocación, está llamada. Esto nos ha enseñado a mirar la realidad con más humildad, sabiendo que ella es más grande y compleja que las simplificaciones
con que solíamos verla en un pasado aún no demasiado lejano y que en muchos casos introdujeron conflictos en la sociedad, dejando muchas heridas que aún no logran cicatrizar. También se ha hecho difícil percibir la unidad de todos los fragmentos dispersos que resultan de la información que recolectamos. Es frecuente que algunos quieran mirar la realidad unilateralmente desde la información económica, otros desde la información política o científica, otros desde el entretenimiento y el espectáculo. Sin embargo, ni uno de estos criterios parciales logra proponernos un significado coherente para todo lo que existe. Cuando las personas perciban esta fragmentación y limitación, suelen sentirse frustradas, ansiosas, angustiadas. La realidad social resulta demasiado grande para una conciencia que, teniendo en cuenta su falta de saber e información, fácilmente se cree insignificante, sin injerencia alguna en los acontecimientos, aun cuando sume su voz a otras voces que buscan ayudarse recíprocamente. Esta es la razón por la cual muchos estudiosos de nuestra época han sostenido que la realidad ha traído aparejada una crisis de sentido. Ellos no se refieren a los múltiples sentidos parciales que cada uno puede encontrar en las acciones cotidianas que realiza, sino al sentido que da unidad a todo lo que existe y nos sucede en la experiencia, y que los creyentes llamamos el sentido religioso. Habitualmente este sentido se pone a nuestra disposición a través de nuestras tradiciones culturales, que representan la hipótesis de realidad con la que cada ser humano pueda mirar el mundo en que vive. Sin embargo, debemos admitir que esta preciosa tradición comienza a erosionarse. La mayoría de los medios masivos de comunicación nos presentan ahora nuevas imágenes atractivas y llenas de fantasía, que aunque todos saben que no pueden mostrar el sentido unitario de todos los factores de la realidad, ofrecen al menos el consuelo de ser transmitidas en tiempo real, en vivo y en directo, con actualidad. Lejos de llenar el vacío que en nuestra conciencia se produce por la falta de un sentido unitario de la vida, en muchas ocasiones la información transmitida por los medios solo nos distrae. La falta de información solo se subsana con más información, retroalimentando la ansiedad de quien percibe que está en un mundo opaco que no comprende. Este fenómeno explica tal vez uno de los hechos más desconcertantes y novedosos que vivimos en el presente. Nuestras tradiciones culturales ya no se transmiten de una generación a otra con la misma fluidez que el pasado. Entre los presupuestos que debilitan y menosprecian a la vida familiar encontramos la ideología de género, según la cual cada uno puede escoger su orientación sexual sin tomar en cuenta las diferencias dadas por la naturaleza humana. Esto ha provocado modificaciones legales que hieren gravemente la dignidad del matrimonio, el respeto al derecho de la vida y la identidad de la familia. Por ello, los cristianos necesitamos recomenzar desde Cristo, desde la contemplación de quien nos ha revelado en su misterio de plenitud el cumplimiento de la vocación humana y de su sentido. Necesitamos hacernos discípulos dóciles para aprender de Él en su seguimiento la dignidad y plenitud de la vida. Y necesitamos al mismo tiempo que nos consuma el celo misionero para llevar al corazón de la cultura de nuestro tiempo aquel sentido unitario y complejo de la vida humana que ni la ciencia, ni la política, ni la economía, ni los medios de comunicación podrá proporcionarle. En Cristo palabra, sabiduría de Dios, la cultura puede volver a encontrar su centro y profundidad desde donde se puede mirar la realidad en el conjunto de todos sus factores, discerniéndolos a la luz del Espíritu y dando a cada uno su sitio y su dimensión adecuada. Fuerza, que Dios te bendiga.
Sí.